volvemos a hablar del caso Fernando Báez Sosa, este joven que tenía apenas 18 años cuando fue muerto a golpes a la salida de una discoteca en el año 2020 en la ciudad veraniega de Villa Gesell, Argentina. ¿Por qué volvemos a recordar este caso? A raíz de este posteo que hizo su madre en las últimas horas. Y dice lo siguiente: podrán hablar, puedo mantener esa primera publicación para dar lectura justamente a lo que ella publicó en sus redes sociales, haciendo referencia a lo que se da a conocer en las últimas horas. Dice: podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de su libertad, entre comillas, pero la única víctima fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes. Es uno de los posteos, porque ya veíamos justamente que hay más publicaciones. Acá estamos viendo de fondo la fotografía de lo que en su momento también fue un elemento, el calzado de uno de los jóvenes que asesinó a golpes a Fernando Báez Sosa, y dice encima esta publicación: nunca olviden que es la sangre de mi hijo, es imposible perdonar lo que hicieron. Y esto forma parte de las publicaciones que hizo Graciela Sosa, atendiendo a lo que se dio precisamente con respecto a las declaraciones de uno de los condenados a perpetua. Estamos hablando de Máximo Thompson, que decidió finalmente romper el silencio, si bien en varias oportunidades él tuvo la posibilidad de hablar ante los medios. Decidió hacerlo ya desde su reclusión, hablando sobre lo que pasó. Prácticamente se desligó acerca del crimen, dijo que sus demás compañeros fueron quienes en realidad mataron a Fernando Báez Sosa, y en parte de la entrevista también lloró. Y vamos a compartir con ustedes parte de esa entrevista. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando, y no es algo que yo, o sea, es algo que pasó, y yo no me voy a esconder de algo que pasó. Yo desde el primer día quise contar todo, pero a mí no me dieron nunca una oportunidad de poder contar lo que había pasado. Siempre nos metían en el no, porque puede ser contraproducente, pueden usarlo para tu contra, y yo no lo veía, yo lo veía de otra mirada. Yo quería contar que sí, que había sido partícipe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso. Nosotros salimos para divertirnos, no para pelearnos. Yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, todo, yo dije: sí, es mía. Porque yo, como te digo, nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque también es un cargo de conciencia importante. Porque cuando uno no lo busca, no se lo espera. No espera las consecuencias, estas consecuencias. O sea, pensar que es una persona igual que nosotros, con la misma idea, es joven, y cargar con la conciencia de que sí, o sea, fue por culpa de nosotros, mía también, de todo, pero no nadie lo quiso así, estoy seguro, ni yo ni mis amigos, nadie quiso que esto pasara. Es algo que jamás en la cabeza se nos puede cruzar. Bueno, es lo que decía Máximo Thompson, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa. Recordemos que son 8 los jóvenes que fueron condenados, 5 de ellos a prisión perpetua y 8 otros a 15 años, mejor dicho, de prisión. Ahora, lo que decía en la entrevista es que él supuestamente no recuerda nada de lo que pasó en esa noche. Carlos Mercedes se quebró en llanto, precisamente atendiendo a lo que respecta al desenlace. Dijo que si bien le pegó, no era la intención de que termine de esta manera. Es lo que sale a decir hoy, ¿verdad? O sea, justamente cuando estábamos viendo el material acá con Mercedes al aire, decíamos,
evidentemente no tuvo conciencia en su momento de la gravedad de los hechos y conste que él con el grupo de rugbistas venían cometiendo similares hechos de violencia anteriores. Y había antecedentes. Sí, varios, de golpizas, pero nunca ninguno terminó tan grave como este. Entonces venían repitiendo sin ningún tipo de conciencia que en algún momento una patada y justo la plantilla de su campeón queda impregnada, la huella por la cara de la víctima. Y es esa fotografía de esa zapatilla que sería pertenencia a Máximo Thompson, es que doña Graciela hace referencia en su posteo. Sí, porque recordemos que de su hijo. todo es el resultado de una pericia, también de análisis de ADN, que finalmente terminaron incriminando a estos jóvenes. Ahí dice, nunca olviden que es la sangre de mi hijo. Esta es la zapatilla de Máximo Thompson según ya el resultado de las pericias y de los análisis, que es la sangre de mi hijo. Es imposible perdonar lo que hicieron. O sea que se encontraron manchas de sangre en la zapatilla de Máximo Thompson, así como también manchas de sangre tanto en la ropa como en otras partes de las prendas de los demás condenados. Y la huella de esa zapatilla de la plantilla es la que queda por la cara y que criminalística sospecha que habría sido la patada que terminó dejando esa consecuencia tremenda con la que finalmente termina falleciendo minutos después. Vidas completamente destruidas. Tanto la de Fernando, que es la víctima fatal, como la de estos jóvenes que van a estar hasta el resto de su vida presos. ¿Por qué? Por no asumir y no magnificar nunca las consecuencias de sus actos. Esa es la verdadera realidad, porque lo hicieron muchas veces y nunca tuvieron consecuencias. Entonces creen, o por lo menos asumen, de que nunca habrá una consecuencia sobre sus actos. Totalmente, y lo atacaron a traición y con total cobardía, porque él era solamente uno, mientras que los demás entre 8 a patadas. Exactamente. Se envalentona, por más de que él ya se encontraba inconsciente, aún siguió recibiendo golpes a la altura de la cabeza que resultaron lastimosamente en este desenlace. El caso que tomó total repercusión de los medios tanto de Argentina como de nuestro país y que fue fundamental también ese acompañamiento para este fallo. Y fíjate que lo más triste, Judith, discúlpame que te interrumpa, que este tipo de situaciones y este tipo de fallos que tendría que ser ejemplificador para muchos, lastimosamente no genera el efecto que nos gustaría. Porque cuántas otras peleas infundadas hemos visto desde esa a esta parte, 4 años. Se siguen replicando. ¿Cuántas peleas, cuántos jóvenes que le terminaron partiendo la cara a otros y no hay consecuencias legales? Tenemos casos que están a punto de ser sobreseídos definitivamente. Tenemos lesionados con consecuencias graves para toda la vida. Sin embargo, este tipo de ejemplos parece como que no son asumidos por los jóvenes. No son conscientes de las consecuencias, ¿verdad? Muchas veces este tendría que ser el mensaje ideal para que se eviten hechos a futuro. Sin embargo, no logra ese efecto. Exacto, ya que estamos, Mercedes, vamos a repasar un poco quiénes son los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa. Ayer lo escuchábamos a Máximo Thompson. Él fue acusado de liderar el grupo y de desplegar una fuerza inhumana contra Fernando Báez, dándole patadas en la cabeza cuando estaba ya inconsciente, que es lo que mencionaba Carlos, la marca de las zapatillas en el rostro. Ahora hablamos también de Ciro Pertossi, otro condenado a prisión perpetua. Él fue visto en la escena del crimen y testigos lo reconocieron pegando a Fernando en la cara, como también la parte más dantesca, lamiéndose los nudillos para limpiar la sangre y borrar los rastros al momento de su detención. Así como también entre los condenados a perpetua se encuentra Enzo Comelli. Fue el que le dio el primer golpe a Fernando por detrás y a traición. También agredió a uno de los amigos para evitar que lo ayudara. Por otra parte está Luciano Pertossi. Él fue el primero que rompió el silencio y dijo que no estaba en los videos que mostraron los abogados de la familia. No obstante, los amigos lo vieron pegándole a Fernando y también a todos los que se acercaban para ayudarlo. Y fue identificado por su vestimenta y también pruebas de ADN que lo ubicaron en el lugar. Y por último, entre los 5 condenados a prisión perpetua está también Matías Benicelli. Él trató a Fernando de negro de mierda, entre comillas, y tenía sangre del joven tanto en la ropa como en el calzado, tras propinarle patadas cuando este estaba ya en el piso e inconsciente. Es indicado de haber arengado a sus amigos y de pedir que lo mataran incluso. Y por otra parte están los condenados de 15 años
Partícipes secundarios se los considera del homicidio de Fernando Báez, ahí lo estamos viendo, Blas Sinali, Lucas Pertossi y Ayrton Violás. Estos son los 8 condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa y finalmente hoy se vuelve a hablar de este caso tan emblemático atendiendo justamente a las declaraciones públicas hechas por Máximo Thompson.